Aspectos muy importantes que tienen que ver precisamente con nuestra convicción, con nuestra declaración, con nuestra fe, ¿verdad? El si realmente Dios existe. Y les mandé unos videos en el grupo de WhatsApp, en el que no sé, ¿verdad?, si ustedes se dan el tiempo, la disposición, la paciencia para poder verlos, para poder analizarlos, porque habla precisamente de personas que estuvieron en ciertas religiones, como un joven que habla de que estuvo en la secta del mormonismo y que estando allí él se profundizó de tal manera y se dio cuenta al final que no había algo que realmente llenara su corazón. Sentía una gran vaciedad y una vida en la que no tenía propósito. No sabía ni por qué estaba él aquí en la tierra. Cuando él empezó a investigar, cuando él empezó a indagar y descubrió que la secta mormona es, hermanos, porque ni siquiera es religión, y ahí el joven explica de una manera profunda, ¿verdad?, que el mormonismo y los testigos de Jehová y otras religiones simplemente hablan de una salvación por obras, de una salvación en la que tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, pero el ser humano cuando se va introduciendo allí se da cuenta que realmente está peor que cuando había comenzado o cuando estaba en otra situación religiosa, y busca religión, busca una forma de cómo encontrar el hilo, ¿verdad?, la punta de la hebra, para poder decir: esta es la forma por la cual yo vine al mundo, por qué estoy en el mundo, qué hago aquí en el mundo y a dónde me dirijo. Entonces este joven explica de una manera profunda que después de él indagar, después de él investigar, se dio cuenta que Cristo, Jesús, es el único que podía llenar todo su ser, todo su corazón y satisfacer todas sus necesidades espirituales que no pudo encontrar en ninguna religión y en ninguna secta. También mandé otro video en el que habla ahí precisamente de la veracidad de las Sagradas Escrituras, porque muchas veces tocan a tu puerta y recibes a cualquier persona que te viene hablando de Dios, te viene hablando de la Biblia, te viene hablando de Cristo. Pero ¿será que realmente te están hablando de ese Dios todopoderoso del cual habla las Sagradas Escrituras? ¿Será que realmente te están hablando de ese Cristo que murió en la cruz del Calvario por tus pecados? ¿Será que realmente te están hablando de este libro maravilloso? ¿O te lo combinan, verdad? Te dicen: este libro es bueno, pero este otro libro es mejor que la Biblia. Y entonces desmeritan las Sagradas Escrituras y te hablan de un sinfín de cosas, y por no tener el conocimiento pleno y profundo de las Sagradas Escrituras, fácilmente te hacen una lobotomía, te engañan y después ya te estás yendo con ellos. Ya estás creyendo a sus doctrinas, a sus falacias y a toda esa sarta de mentiras en la cual dice la palabra de Dios que los incautos son arrastrados fácilmente. La existencia de Dios, la veracidad de Dios, es algo que el cristiano debe tener tremendamente arraigado en su corazón y tener pleno conocimiento de las Sagradas Escrituras. Este libro, hermanos, no es para que simplemente lo tengamos en casa como adorno, o le pongamos una esquina, ¿verdad?, con una servilleta muy adornada, ¿verdad?, con una veladora, y ahí como diciendo que este libro necesita una luz para que se pueda ver bonito en un rincón de tu casa. La palabra de Dios dice que esta es la lámpara, pero este libro en sí no es nada
si no te das el tiempo necesario para abrirlo, leerlo y escudriñarlo. La Escritura dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mucha gente tiene este libro en sus casas, pero jamás se han dado el tiempo para leerlo, para meditar en él, para indagar en él, para profundizar en él. Por eso la gente dice: no, pues yo creo en Dios. Pero ¿cuál Dios? La gente tiene sus dioses. Cuando tú le dices crees en Dios, tienes que ser específico, es decir, ¿a cuál Dios te refieres tú? Porque mi Dios está allá arriba en los cielos. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 39, y busquen en sus Biblias. Deuteronomio 4:39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Aleluya. Estas fueron las palabras que Dios le habló directamente a Moisés para que él se las comunicara al pueblo de Israel y tuviera conocimiento de que arriba hay un Dios todopoderoso, grande, eterno, sublime, que ama al ser humano, y por eso es que envió a su Hijo amado a este mundo para dar su vida por nosotros, los pecadores. Aleluya. Yo les voy a invitar en estos momentos a que abran sus Biblias en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, versículo 17. Aleluya. Y les invito a que se pongan de pie para que descansen unos momentos de su lugar, y vamos a dar lectura a esta bendita porción de las Sagradas Escrituras, donde dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta hora. Que tu palabra fluya como un manantial de agua viva, como raudales de agua viva, Señor, como ese manantial de agua que fluyó en la roca, en la peña de Oreb, en el desierto, a las faldas del Sinaí, bendito Dios, en el que el pueblo pedía agua, y tú les diste agua de la roca, bendito Dios. Y tú eres el agua viva que satisface nuestra sed espiritual. Por eso, Señor, te pido en estos momentos que tu palabra sea de bendición, que uses a este siervo inútil en tus manos, que tu Espíritu Santo guíe mis labios para declarar solamente tu palabra y tu verdad, oh Dios, y que sea, Dios mío, esculpida en la tabla de los corazones de cada uno de los aquí presentes, para salvación y vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Aleluya. En el versículo 16 de Romanos 1 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios de lo alto para todo aquel que cree, dice la Escritura, primeramente para el judío y después para el gentil, para el griego, dice. Y Pablo tenía tan clara su convicción que él, fluyendo las palabras, lo declaró a la iglesia de Roma y le dijo: yo no me avergüenzo de decir quién soy, de decir que soy un hijo de Dios, lavado y comprado en la sangre de Cristo, porque es poder de Dios. Escuchen, por favor, para que tú no te avergüences de decir quién eres. Que hay mucha gente, hay cristianos que se avergüenzan de decir que son cristianos.
Dicen, no, es mi esposa, son mis hijos, es mi marido. Yo solamente me congrego ahí pues porque me llevan, porque acompaño a mi esposa. Te avergüenzas. Y dice Pablo aquí, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios. Aleluya. Él sabía perfectamente en quién había creído. Mis padres hace muchos años, allá en la ciudad de Coatzacoalcos, ellos eran católicos de hueso colorado, como les dicen. Mi padre estaba gravemente enfermo. Y un día llegó una campaña evangelística allá, precisamente que venía de aquí de la ciudad de Puebla, y ha sido enviada por la iglesia Éfeso, que está en la 2 Poniente 25 Norte. Y el evangelista era un hermano que se apellidaba, se llamaba Emilio Poblano. Ese hermano ya murió. Y él llevó el evangelio allá. Mi papá y mi mamá fueron, y ahí conocieron a Cristo por primera vez. Cuando mi padre salió de ese lugar, mi padre se humilló, ahí creyó en el Señor Jesucristo. Dios lo salvó, y no tan solo lo salvó, sino también lo sanó. Aleluya. Para honra y gloria del nombre del Señor. Aleluya. Y así, hermanos, como Pablo tenía bien cimentadas las bases del Evangelio, así tú y yo en este tiempo debemos tener bien cimentadas las bases de la palabra de Dios. Y es por eso que estamos abordando o le estamos dando continuidad a este tema. La existencia de Dios. Cuando una persona se te acerca y te diga, ¿realmente Dios existe? ¿Qué le podrías tú decir con referencia a ese Dios en el cual tú crees? Te podrías dar bases sólidas, espirituales, pero también científicas. Es por eso que les he enviado esos videos, para que ustedes vean allí que todo lo que habla la Biblia no tan solo ha sido demostrado científicamente por la arqueología, sino aún hasta por la lingüística y a través de los satélites que le dan vuelta al planeta Tierra y que han descubierto las zonas arqueológicas específicas, así como lo marca la palabra de Dios. Y la misma ciencia ha demostrado que la escritura de la palabra de Dios es ciertísima y es veraz. Aleluya. ¿Cómo llegó el cristianismo a Roma por primera vez? Nadie está seguro. Pudo ser que judíos de Roma, convertidos en Jerusalén, el día de Pentecostés, llevasen este mensaje. Y esto lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 10, en donde habla del día de Pentecostés. Y era la iglesia primitiva en aquel tiempo que llevaba el evangelio, porque la iglesia en aquel tiempo no estaba establecida en un solo lugar. Vamos a ir viendo por qué conforme vayamos avanzando. Pablo nunca había estado en Roma cuando escribió esta carta desde Corinto. Cuando él escribió esta carta a los romanos, él no estaba en Roma. Él se encontraba en la ciudad de Corinto, en Grecia. Fue hasta unos 26 años más tarde, pero conocía bien a algunos cristianos de allí. Como se ve en el capítulo 16 de Romanos, en aquellos tiempos los cristianos eran personas móviles, se estaban moviendo de aquí para allá constantemente. El resultado de la persecución que sufrían a causa del imperio romano. O sea, la iglesia en aquel tiempo se movía constantemente de un lugar a otro, de ciudad en ciudad, porque si ustedes tienen bien claro, el imperio romano era el imperio más poderoso en toda Europa y en el norte de África. Y como los cristianos eran perseguidos, constantemente se movían, pero no era una iglesia que estaba durmiendo, sino que a donde quiera que se desplazaban, iban
regando la semilla del Evangelio. Y ellos llegaron hasta Roma, y ahí en Roma, a pesar de que eran lanzados al Coliseo romano y eran devorados por las fieras y eran quemados vivos como antorchas humanas, ellos allí aún proclamaban el Evangelio de Cristo. De tal manera que hay escritos específicos en la historia que ratifican esto que les voy a decir. Muchos de las plebes que pagaban por ver esa diversión en el circo romano, ahí mismo se convertían a Cristo Jesús, porque veían a los cristianos ahí morir por ese Cristo en el cual habían creído. Y no blasfemaban, ni decían, ni los maldecían, sino de ellos cantaban y entonaban un cántico, y después oraban mientras esperaban que abrieran las compuertas para que los leones y los tigres los devoraran vivos a ellos y a sus hijos. De tal manera que mucha gente se paraba y decía: yo quiero a ese Cristo en el cual ellos han creído, yo quiero. Y dice que se bajaban de ahí y proclamaban que se convertían a Cristo Jesús, no solamente por lo que ellos habían visto, sino porque sentían la presencia del Espíritu Santo. Fíjense una cosa muy importante, que los cristianos no solamente decían que eran cristianos de labios, sino que lo vivían en carne propia. Y la gente creía no solo por lo que decían, sino por lo que veían en sus vidas. Y esa es la vida de un cristiano en este tiempo, que debemos dar testimonio no por lo que decimos, sino por la forma en cómo nos comportamos cotidianamente en esta vida social. Aleluya. El resultado precisamente era la persecución, o simplemente como heraldos del Evangelio. Ellos, a donde quiera que iban o se desplazaban, ellos iban proclamando el Evangelio de Cristo, y mucha gente creía porque estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Estos cristianos romanos procedían de ambos orígenes, judíos, pero también gentiles. Muchos romanos en aquel tiempo, e incluso soldados romanos, se convirtieron a Cristo. Finalmente, Pablo llegó a Roma alrededor del año 60 después de Cristo, pero no como él hubiera querido. Llegó como prisionero por causa de Cristo Jesús. Romanos es un clásico, hermanos. Lean el libro de los Romanos, y ahí ustedes van a aprender a ser verdaderos cristianos. A los inconversos les muestra una clara exposición de su condición pecaminosa y perdida. Por eso yo les invito a que comiencen leyendo el capítulo 1 a los Romanos. Y el plan justo de Dios para salvarlos. Los nuevos creyentes aprenden acerca de su identificación con Cristo. Y yo les pregunto ahora, ¿tú te identificas con Cristo Jesús? ¿Tú eres realmente un cristiano convicto, convencido? ¿Eres verdaderamente un hombre, una mujer, un joven que realmente es capaz de decir allá afuera quién eres? ¿O te avergüenzas del Evangelio? Para poder tú decir que realmente no te avergüenzas del Evangelio, necesitas también decir quién es Dios y qué Él ha hecho en tu vida. La existencia de ese Dios todopoderoso, por la cual tú puedes dar bases, no tan solo con respecto a la Biblia, sino de tu propio testimonio, para que la gente vea realmente que Dios es real y verdadero. La gente va a empezar a decir realmente Dios existe cuando ve un cambio radical en tu vida. La gente no va a creer en ese Dios el cual tú le proclamas cuando ve que tu vida no ha cambiado, cuando ve que tu vida sigue siendo la misma
o quizá peor, pero tú dices que te congregas, tú dices que eres hijo de una familia cristiana, o que también participas dentro de algún ministerio. Yo les he dicho a mis hijos que tenemos que dar ejemplo de lo que Dios realmente es en nuestras vidas. Jesús mismo dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Necesitamos ser valientes para poder nosotros declarar firme y contundentemente que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Yo no sé si tú podrías, en un tiempo de persecución, poder mantenerte firme y decir que eres de Cristo, aunque sepas que vas a ir a la muerte, así como esos cristianos de la época primitiva que dieron sus vidas por amor a Cristo. La victoria por medio del poder del Espíritu Santo, porque el cristiano en su vida cotidiana va viviendo de victoria en victoria. La vida del cristiano no es una vida fácil. La vida de un cristiano es de dificultades, problemas, tropiezos en la vida. Por eso la palabra de Dios dice que el reino de Dios sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Los creyentes maduros se deleitan en la palabra de Dios. ¿Tú te deleitas en la palabra de Dios, hermano? ¿Tú te das un tiempo especial para abrir la Biblia y meditar en ella, en su doctrina profética y práctica? Porque debe ser una vida práctica la que nosotros debemos estar viviendo constantemente. Una persona no es cristiana por el hecho de venir cada domingo al templo y congregarse y cantar y escuchar la palabra. Un cristiano verdaderamente es aquel que vive el Evangelio, es aquel que da testimonio constantemente de lo que Dios ha hecho en su vida, para que la gente verdaderamente pueda decir: yo quiero vivir como Él vive. Y ahí el ejemplo nuevamente de por qué la gente se convertía al cristianismo, porque veían la vida de los cristianos. Una forma excelente de comprender la epístola a los romanos es como un diálogo entre Pablo y algún objetor anónimo. Al ir experimentando Pablo el Evangelio, parece ir adelantándose a las posibles cuestiones de su objetor, suscitando toda clase de argumentos contra él. El apóstol da argumentos en el capítulo 1, si ustedes lo leen completo, de la condición del hombre. Porque el ser humano pregunta: si Dios existe, ¿por qué hay guerras? Si Dios existe, entonces ¿por qué hay hambre en la tierra? Si Dios es amor, entonces ¿por qué los niños son asesinados? ¿Por qué los niños son masacrados? ¿Por qué hay tanta violencia? Y el apóstol Pablo parece que va respondiendo objetivamente, de una manera contundente, cada uno de esos cuestionamientos. Por eso yo les invito a que lean el capítulo 1 a los Romanos completo, en el que incluso hace referencia diciendo que las mismas cosas que contempla cotidianamente le demuestran contundentemente que hay un creador. Mucha gente pregunta: ¿será que la gente que nunca escuchó hablar de Dios, o que nunca escucharon hablar de Cristo, será salva? ¿O Dios los perdonará? ¿O qué ocurrirá con ellos? La palabra de Dios dice en el libro de los Romanos, en el capítulo 1,
que las mismas cosas creadas te manifiestan de una manera contundente que hay un Dios que ha creado todas las cosas. Y les voy a poner un ejemplo. Un automóvil no apareció de la nada, sino que hubo una persona o un ser inteligente que diseñó todas las piezas que iban a conformar ese vehículo, ese automóvil. Y una vez que tuvo todo el diseño, lo llevó a la práctica y lo construyó, y el vehículo está ahí con todas las partes que lo conforman, sin faltar una sola de ellas. El vehículo apareció de la nada, el vehículo apareció de la casualidad, de ninguna manera. Para que una ratonera pueda funcionar, el que la diseñó tuvo que haber pensado cómo conformar todas las partes y poder incluirlas y diseñarlo para que pueda funcionar. Solamente con que les falte una sola, esa ratonera no funciona. Hubo alguien que la diseñó. Un reloj fue diseñado por alguien que primero pensó cómo podría conformar cada pieza, cada tornillo, cada resorte, cada pieza, cada engrane. Y una vez que lo diseñó, lo llevó a la práctica y construyó un reloj. Hay una teoría que habla, la teoría de la entropía, que habla precisamente de que hay cosas que están entrando en el caos. Y nosotros lo podemos ver constantemente. Una puerta de fierro se está oxidando conforme pasa el tiempo. Pero si nosotros nos vamos a poder experimentar, ¿verdad? Podríamos agarrar las piezas de este reloj y azotarlas en el suelo y que todas se esparzan, y volverlo a intentar nuevamente, agarrar, recoger todas las piezas y nuevamente azotarlas en el suelo para ver si por casualidad alguna vez se vuelven a conformar y vuelven a diseñar un reloj funcionando correctamente. Eso es lo que dice la ciencia con respecto a cómo fue creado el universo, que a través de una explosión. Tú puedes agarrar una pieza conformada, ¿verdad? Volvamos al reloj. Ponle un cohete, hazlo explotar y a ver si por la explosión esta, por la obra de la casualidad, nuevamente se vuelva a conformar y se vuelvan a unir. El universo, la palabra de Dios dice que tiene un orden. Y cada uno de los astros en el universo están regidas por leyes específicas. El universo tiene un orden. Y lo leímos en el libro de Job, en el capítulo 38, al inicio de este servicio, en el que habla precisamente de cómo Dios le pregunta a Job y le dice: cíñete tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás a mí, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Explícame tú por qué los límites del mar no se salen y invaden la tierra. Porque yo le puse una ley en la cual dice: hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás. Dime tú cómo es que se forma el granizo, el cual yo utilizaré en el día del juicio. Dime tú en dónde se fundamenta la luz, en dónde está la casa de la luz, en dónde se origina la luz. Si tú lo sabes, házmelo saber. ¿Cuáles son las medidas de la tierra? En aquel tiempo, cuando Dios le preguntaba esas cosas a Job, él no pudo responder ni una sola de ellas.
Quizá ahora por la ciencia avanzada, la ciencia conoce cuáles son las medidas de la Tierra y su masa y la distancia que tiene que hay de la Tierra al Sol. ¿No te has preguntado alguna vez que la Tierra está en el lugar correcto, por lo cual no estamos ni más cerca, por la cual nos quemaríamos, ni más lejos, por la cual nos congelaríamos? Y el tamaño correcto por el cual tú eres un ser viviente que puede vivir en este planeta en un peso correcto y específico, porque si vivieses en Júpiter, entonces tu masa, tu peso, la fuerza de gravedad que ejercería el planeta sobre ti sería tan grande que no podrías ni despegar un pie de la Tierra. ¿Te habías puesto a pensar en eso? La inclinación que tiene la Tierra es correcta. ¿Por qué? Porque Dios así lo estableció, que si la Tierra se moviese unos cuantos grados, entonces provocaría el caos. Y es por eso, hermanos, que la Tierra ahora sufre inclemencia del tiempo, porque la Biblia dice que la Tierra se movería de su eje. Con los terremotos que han habido, la Tierra se ha movido de su eje, y es por eso que la Tierra está sufriendo los embates climáticos, en el que lo estamos viendo y lo estamos ratificando a través de los medios noticiosos, que en los estados de la República Mexicana, en las que casi no llovía, ahora se están inundando, y en donde llovía demasiado, ahora se están muriendo de sed. Ahora, las cosas aparecieron de la nada. Hay alguien, hay un diseñador, hay un creador, hay un ser poderoso que diseñó todas las cosas. ¿Puedes tú glorificar el nombre del Señor? La Biblia dice que el corazón de la tierra es fuego. Y la ciencia dice que el núcleo de la tierra es fuego a miles de grados centígrados. Y la Biblia dice que en el corazón de la tierra está el infierno. Y los mismos rusos descubrieron que en el corazón de la tierra está el infierno. ¿Quiénes son los rusos? Los rusos son escépticos. Los rusos no creen en Dios. Pero hay muchos rusos que se han convertido a Cristo Jesús por el testimonio de la palabra y porque han visto cosas tremendas. Necesitaríamos profundizar más en esto, pero entonces nos tardaríamos y nos saldríamos del tema que estamos abordando. Pero simplemente estas cosas que yo te estoy hablando ahora es para que realmente tú creas que hay un Dios que es el diseñador de todas las cosas. Estos aparatos, esta tecnología, esto no apareció por obra de la casualidad. Hubo un ser inteligente, hubo un diseñador. Si estas cosas existen, es porque alguien tuvo inteligencia y hay un ser todopoderoso que creó todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Pablo ha contestado a cada una de las principales actitudes del hombre. Es decir, le hace referencia que no hay ninguna clase de justificación ante Dios por el hecho de nunca haber oído de Dios. Sí, acaban de escuchar lo que acabo de decir. Que no hay ningún ser humano sobre la faz de la tierra que pueda justificarse y el decir, es que yo no creí en ti porque nunca escuché hablar de ti. Pues las mismas cosas visibles que tú contemplas, más sencillas, otras más complejas, otras incluso invisibles,
demuestran con puntual veracidad que existe un Dios creador. Apenas estamos introduciéndonos al tema. Quiero hacer énfasis, hermanos, que no hay ningún ser humano sobre la faz de la tierra que en aquel día en el que estemos delante de Dios nos podamos justificar delante de Él. Decir: Señor, es que yo no creí en ti porque nunca te vi. Es que yo quería que tú me presentaras físicamente para verte. Pero la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y que bienaventurados aquellos que no vieron, pero creyeron. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es creer que lo que no ves es más real que lo que ves. Porque lo que ves es pasajero, pero lo que no ves es eterno. Aleluya. Entonces, una persona que se quiera justificar delante de Dios, Dios no lo justificará, porque le dirá: las mismas cosas que yo creé te estaban diciendo en tu mente y en tu corazón que había alguien que había hecho todas esas grandezas y maravillas. Así que no hay justificación para ningún ser humano que quiera en aquel día justificarse por sus propias palabras y decir: Señor, si yo hubiera sabido que tú eras el Creador, hubiera creído en ti. No hay justificación. Él dirá: las mismas cosas que yo creí, que tú contemplabas a diario, aún tu propia vida, te estaban diciendo en lo más profundo de tu ser que había un Creador. Antes de comenzar, vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo no se avergüenza de su identidad. Pablo proclama que es y quién es el portador del Evangelio, poder de Dios. Es un evangelista que proclama la salvación por medio de Cristo a todo aquel que cree. El orden es primero el judío y después cada uno de nosotros, porque a ellos les fue predicado el Evangelio. Pero incluso por causa de la profecía que dice que oyendo no oirían y viendo no verían, y que Dios endurecería sus corazones y pondría una carga pesada en ellos para que no creyeran, para que nosotros pudiésemos entrar en el plan de salvación. ¿Sabías eso? Si los judíos hubiesen creído en Cristo Jesús, ellos jamás lo hubiesen crucificado y lo hubieran hecho su rey, y ellos hubieran sido salvos solamente por haber creído en Él. Pero Jesús no había venido a manifestarse como un rey terreno aquí en la tierra, que los viniese a salvar del yugo romano, sino que Él había venido al mundo para salvar a la humanidad entera en todo el planeta. Cuando Jesucristo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, no se está refiriendo a todos realmente en el mundo, sino a los que creían en Él, a los que creerían en Él. Porque no ciertamente todo el mundo cree en Él, sino los que la palabra de Dios dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya los había escogido para que creyeran en Él. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así que glorifica el nombre de Dios, porque si tú estás aquí es porque Dios te ha tomado en cuenta, y para que tú realmente le abras tu corazón y le digas a Dios: Señor, si yo estoy aquí es porque tú me has tomado en cuenta. Porque desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había fijado su mirada en ti, y Él
sabría que tú estarías escuchando un día su palabra y que Él sabría perfectamente, sin temor a dudas, si creerías en Él o no. Por eso mucha gente critica el asunto de Judas Iscariote. ¿Por qué Judas Iscariote se perdió? No fue porque Dios hubiera deseado que así sucediera, sino porque Dios ya sabía que en su corazón Él lo negaría, lo rechazaría y preferiría más 30 piezas de plata que a su Cristo. Pedro lo negó 3 veces, pero se arrepintió y lloró amargamente y le pidió perdón, pero Judas nunca se arrepintió. Por eso, en aquel día, Judas no se podrá justificar, porque incluso lo vio, comió con él, escuchó sus palabras, caminó con él, vio sus milagros, y sin embargo se perdió eternamente. Así que tú puedes estar aquí y te puedes perder eternamente si realmente tú no eres una persona con un corazón sincero delante de Él. Porque nosotros nos vemos simplemente lo que somos externamente, pero Dios ve más allá. Dios ve tu corazón y Él sabe qué es lo que hay en tu corazón. Pablo sabe perfectamente que la palabra de Dios es poder de lo alto, tiene autoridad porque es divina, es infalible, no se equivoca, es eterna porque permanece para siempre, es inmutable porque nunca cambia, es salvadora porque envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por nosotros. Aleluya. Dios se revela al hombre por medio de su justicia. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, ¿qué es la fe? Vayamos avanzando. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Consideramos 3 aspectos de la palabra justicia. Número 1, describe las características de Dios por la que Él siempre hace lo que es recto. Él jamás se equivoca. Justo, apropiado y consecuente con sus otros atributos. Es justo, pues en Él no hay maldad, mentira, ni parcialidad. Número 2, la justicia de Dios puede referirse a su método de justicia a pecadores impíos, porque puede hacerlo y seguir siendo justo, porque Jesús, como el sustituto sin pecado, ha dado satisfacción a todas las demandas de la justicia divina. ¿Qué significa? Que la justicia de Dios se refiere a la posición perfecta de Dios dada a los que creen en su Hijo. Vayamos a 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Dice la palabra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Está hablando de Jesucristo, que Él sin pecado se hizo pecado por nosotros, para que por la justicia aplicada en su Hijo, nosotros fuésemos salvos. Es decir, ¿qué significa esto? Los que no son por sí mismos justos son tratados como tal, porque Dios les ve en toda perfección de Cristo, les es imputada justicia a cuenta de ellos. Toda violación de la ley implica un castigo por la ley. El hecho de que nosotros hubiésemos desobedecido a Dios, el haber violado sus leyes, implicaba un castigo, una condenación.
Y esa condenación era muerte eterna. Pero en la justicia de Dios, Él, no queriendo que nadie se pierda, envió a su Hijo Jesucristo para que en Él fuese aplicada toda la justicia de Dios por nuestra culpa, para que en Él fuese aplicada toda esa justicia de aplicarle la ley a su Hijo, para que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de Él. Dice la Escritura en Isaías capítulo 53, en el versículo 1: ¿y quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Le veremos más inatractivo para que le deseemos, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él cargó toda nuestra inmundicia. Él cargó los latigazos que nosotros merecíamos. Él cargó nuestras enfermedades. En un santiamén, cuando Él estaba en la cruz, Él estaba padeciendo todas y cada una de nuestras maldades. Pero lo más maravilloso no es el simple hecho de que Él haya muerto en la cruz del Calvario, sino que nuestra victoria por medio de Él fue en su resurrección. Porque nosotros no predicamos a un Cristo muerto, ni a un Cristo que esté crucificado, sino a un Cristo resucitado, para honra y gloria de su nombre. Aleluya. ¿Qué significa? Es decir, los que no son por sí mismos justos son tratados como tal, porque Dios les ve en toda perfección de Cristo. O sea, ahora somos perfectos en Cristo Jesús y justificados no por nuestras obras, sino porque Dios ve, el Padre ve en nosotros la justificación por medio de su Hijo. Quiere decir que la sangre de Jesucristo cae sobre nosotros y su sangre es la que nos justifica delante del Padre, y es por eso que somos llamados hijos de Dios. No porque te hayas portado bien, no porque seas una persona que diga que haces muchas buenas obras, obras de caridad, o que no le haces mal a nadie, porque la gente eso es lo que común dice, ¿verdad? En su afán de justificarse siempre, dicen: es que yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien, yo no digo malas palabras. ¿Y acaso por eso la persona es justa? ¿No dice la palabra de Dios, el libro del profeta Isaías dice que todas nuestras buenas obras delante de Dios son como trapos de inmundicia? Porque no se justifica el hombre por hacer buenas obras, sino que somos justificados y somos hijos de Dios por medio de Cristo Jesús, por la sangre que Él derramó. ¿Saben una cosa? Que cada vez que tú vienes en oración y le clamas al Padre en el nombre de Jesús, Él recibe tu oración con agrado, porque Él ve en ti la sangre de su Hijo. Vayamos a Romanos 5:1. ¿Qué nos dice la Escritura? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. ¿Qué es la fe? Cuando alguien te pregunta: ¿y qué es fe? ¿Qué es para ti la fe? Cuando alguien te pregunte: ¿y quién es Dios? Cuando alguien te pregunte: ¿y qué es para ti la salvación? Cuando alguien te pregunte: ¿y quién es para ti Cristo? ¿Le podrías responder? Es que tú como cristiano debes tener argumentos sólidos. Porque siempre va a haber alguien que te haga una pregunta que te deje pasmado y no sepas con qué contestar.
Porque el diablo siempre va a buscar la forma de avergonzarte. Pero cuando tú tienes bien fundamentada la palabra de Dios, siempre tendrás una palabra que le callará la boca al diablo. ¿Qué es la fe? ¿Qué es para ti la fe? A ver. Creer en algo que aún no vemos, pero sabemos que va a suceder. Si han leído Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Sí, amén. Dice, vayamos a esa parte de la Biblia. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algunos podrían decir, pues eso es la fe. A ver, explícamelo con tus propias palabras. Aquí no te está dando una definición de la fe. Más bien te está diciendo cómo ejercer la fe. En una ocasión, escuchen por favor, una persona entró en un templo cristiano, en un templo evangélico, y le preguntó al hermano que estaba barriendo, que es el que limpia los muebles, y se queda mirando para todos lados y dice, ¿y aquí qué es? Pues esta es una iglesia evangélica. Y le pregunta, ¿y dónde están los santos? Dice, los santos llegan a las 11 de la mañana. ¿Sí entendieron? Los santos no son los objetos que cuelgan en una pared. Los santos somos tú y yo. Porque ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Que sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y sin santidad nadie me verá. Entonces, somos santos por la fe. Amén. No estoy diciendo que seas un santo para que te prendas una veladora y después tú mismo... O sea, no es esa clase de explicación que estoy tratando de dar, sino que la palabra del Señor dice que somos justificados por medio de Cristo Jesús. A través de su sangre Él nos ha limpiado y nos ha justificado delante del Padre. Aleluya. ¿Cuál es el significado realmente en Romanos 1:17, hermanos? Vayamos a esa parte nuevamente de la palabra. ¿Qué es lo que realmente nos está diciendo aquí Romanos 1:17? Cuando dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe es confiar en Dios, que lo que le pidamos nos lo va a dar conforme a su. Es creer en algo que no ves y que crees que se hará realidad en tu vida. Es creer que algo que no contemplas físicamente se hará realidad, se materializará, se conformará, se llevará a cabo. Eso es fe. Muchos dicen ver para creer, pero la palabra de Dios es totalmente contraria a lo que dice el mundo. La palabra de Dios dice, primero cree y después ve.
Eso es tener fe. La justicia de Dios parece referirse de manera especial a su forma de justificar a los pecadores por medio de la fe. Para que Dios te pueda justificar y que su sangre sea realmente eficaz en tu vida, es que debes creer que el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz realmente te salva. Amén. Y la fe es simplemente el sinónimo de confianza. Ten confianza. Cree. Es una forma de manifestar su compasión por el hombre. La justicia de Dios es revelada en el Evangelio. El Evangelio nos dice que la justicia de Dios demanda que el pecado sea castigado. Esa es la justicia de Dios. Por eso dice aquí, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué es lo que merecíamos nosotros? Vuelvo a reiterar, merecíamos castigo y condenación. Y aparte de eso, infierno, por nuestra maldad, por nuestra desobediencia. Y la pena es muerte eterna, pero la muerte eterna no es la cesación de la existencia, sino la muerte eterna aquí está hablando de una separación total en la que Dios ya no te escucha. En vida, tú puedes pedir la misericordia de Dios y Dios tendrá misericordia de ti, pero muerto, ya no hay esperanza. Esa es la gran diferencia. Pero luego oímos que el amor de Dios proveyó lo que su justicia exigía. Quiero que pongan atención, por favor. Esta es realmente la grandeza, el poder, la sabiduría y la misericordia de Dios. Dice que lo que oímos que el amor de Dios proveyó fue que exigía una justicia y envió a su Hijo a morir como sustituto de los pecadores, pagando completamente la pena. Esto es maravilloso. Ahora, por cuanto sus justas demandas han quedado plenamente satisfechas, porque Dios, para poder quedar satisfecho, demandaba justicia en cada uno de nosotros. Pero ¿qué creen? Él no la aplicó en nuestras vidas, aunque lo merecíamos al 100%. ¿Sobre quién cayó esa justicia? Díganlo fuerte, por favor. Sobre su Hijo. Aleluya. Dios puede con justicia salvar a todos los que se acogen a la obra de Cristo. Por eso es muy importante que tú sepas que no es María, no es Pablo, no es Pedro, no es María la intercesora, es Cristo Jesús. Él fue el que murió, Él fue el que pagó, Él fue el que nos justificó. Significa que el pago de la deuda que se demandaba en la justicia de Dios fue totalmente saldada cuando Jesús pagó en su preciosa sangre hasta el último céntimo de nuestra condena eterna. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Eso es lo que habla aquí la palabra. La expresión literal es de fe en fe y puede significar, número uno, de la fidelidad de Dios a nuestra fe. Simplemente Él ya no te dice, tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro. Tienes que caminar de rodillas, tienes que flagelarte el cuerpo. Tienes que caminar 1 kilómetro. Tienes que hacer muchas obras de penitencia para ganarte tu salvación. La salvación no es por obras, la salvación es simplemente cree y serás salvo tú y toda tu casa. Gloria a Dios. Número 2, de un grado de fe a otro. Número 3, por fe del comienzo al final. Significa que la justicia de Dios no se fundamenta en obras ni está a juicio de ganarla o merecerla. Se revela sobre el principio de la sola fe. ¿Saben por qué Martín Lutero creyó
en la fe salvífica porque él leyó este libro de los Romanos. Y cuando él se encontró con esas porciones bíblicas, el Espíritu Santo le reveló que no era por indulgencias, por pago de indulgencias, sino por la fe solamente. Bendito sea el nombre del Señor. Esto concuerda perfectamente con el decreto divino de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, que dice: el justo por la fe vivirá. Esto también se puede interpretar así: los justificados por la fe vivirán. La conclusión de todo esto: todos los días la humanidad hace oídos sordos a la palabra de Dios. Dios, a través de la creación, le advierte al hombre que hay un Dios creador, lo que hablábamos al principio. A mí me gustaría que un día, como el día que estuvimos allá en el parque, ¿cómo se llama? Allá donde estuvimos, hermanos, ecológico. Y muchos hermanos se acostaron en el pasto y contemplaban las nubes, el cielo, los árboles. Y no eso te hace pensar en que hay un Dios creador. Los árboles crecen nada más así por obra de la casualidad. Ves por ahí caminando una hormiguita tan diminuta y sin embargo dices: eso pequeño tiene vida. ¿Saben ustedes que las hormigas han sido investigadas científicamente y ellos trazan un eje atmosférico, hermanos, en el cual ellas pueden caminar kilómetros tan diminutas y regresan exactamente a su hormiguero y no se pierden? Porque tienen, hermanos, lo que se conoce como rastreo. Ellas se pueden alejar cientos de metros y regresar nuevamente a su lugar de origen, porque Dios así la diseñó. No es obra de la casualidad. Todo lo que tú contemplas. Miren, antes de concluir todo esto y llegar al clímax, los más grandes científicos de la historia, no de este tiempo, sino de la historia. Isaac Newton, el más grande matemático que inventó el cálculo integral y diferencial en el siglo XVII, él leía la Biblia y se empapaba de ella. Y él en sus escritos dejó plasmado que hay un Dios que es diseñador del universo. Galileo Galilei también dejó en sus escritos que todas las cosas que él contempló en el espacio, él llegó a la conclusión de que hay un Dios creador. El más grande matemático alemán contemporáneo con Isaac Newton, que al mismo tiempo en que Isaac Newton en Inglaterra inventaba el cálculo integral y diferencial, y él en Alemania también estaba llegando a las mismas conclusiones por otros métodos matemáticos y llegaron a los mismos resultados de diferente forma, porque sí saben que las matemáticas se puede llegar al mismo resultado de una solución de un problema por diferentes métodos. Sí saben eso, ¿verdad? Entonces él también llegó a la conclusión de que hay un Dios creador. Yo les invito a que se metan a investigar en YouTube y busquen al matemático Leibniz, al matemático y físico Isaac Newton, y van a descubrir allí que ellos eran lectores de las Sagradas Escrituras y ellos tenían a Cristo en su corazón. Ellos eran cristianos. Ellos declaraban que Cristo Jesús había muerto por ellos en la cruz del Calvario. Esos eran los más grandes científicos de la época antigua. Los de ahora son los que niegan a Cristo, pero aquellos fueron los que dejaron las bases para la ciencia y la tecnología de lo que hoy existe, y ellos creían en Cristo Jesús. Los de ahora, dice la palabra del Señor,
que los prende en sus conocimientos para hacerlos aún más indoctos. Dios, a través de la creación, le advierte al hombre que hay un Dios creador. Cada día que amanece es una oportunidad que Dios le da a la humanidad para creer en Él. La misericordia de Dios se hace visible en cada ser humano cuando dice en Nehemías capítulo 9 versículo 31, que dice: mas por tus misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Eso se encuentra en Nehemías capítulo 9 versículo 31. Dios es real, pero el hombre, por su pecado y por su maldad, hace oídos sordos a la voz de Dios. Se autoengaña, creyendo que al final de la vida no hay nadie que lo vaya a juzgar y a condenar. Eso es lo que cree la gente que no cree en Dios. Algún día estarán delante de aquel que creó todas las cosas. Quiero que leamos lo que dice en el versículo 18 de Romanos capítulo 1. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto constantemente en todas las cosas que contempla. Pues Dios se lo manifestó, lo toca, lo ve, lo palpa. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y no eso es lo que adoran las culturas. ¿Qué adoraban los aztecas? ¿Qué adoraban los mayas? ¿Qué adoraban los chinos? ¿Qué adoraban los babilonios? ¿No eran estatuas con cabezas de animales, dragones, estatuas con mitad de humana y mitad de pescado, como el dios Dagón, en el cual creían los filisteos? El dios Moloch, una estatua gigantesca con cuerpo humano y cabeza de becerro, cabeza de buey. Esos eran los dioses. Pero dice la palabra del Señor que las mismas cosas que contemplan les refutarán en aquel día y les dirán: no te puedo justificar por el hecho de que nunca me hayas oído, pues las mismas cosas que tú contemplabas te decían que yo existía. Inclina tu rostro, por favor. Padre bendito, te damos gracias, Dios eterno y santo, que vives para siempre y estás en todo lugar. A ti la gloria y la honra por siempre y para siempre, Señor. Pues tu palabra, Dios mío, es manifiesta a cada uno de nosotros. Yo te pido, Dios eterno, que ninguno de los que estamos aquí salgamos sin antes declararte a ti como Dios y Señor, creador de todas las cosas, como Dios que ha dado su vida a través de su Hijo Jesucristo para salvar a todo aquel que cree en Él. Porque de tal manera amó Dios a todo ser humano, para que creyendo en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Señor, bendice a cada una de las familias. Bendice a cada uno de mis hermanos en este lugar. Bendice a cada uno de los jóvenes, Señor. Tú los has traído aquí para que sean salvos. Tú los has traído aquí para que ellos, Señor, reconozcan que hay un Dios eterno,
que hay un Dios justo y verdadero, que hay un Dios de amor, de bondad y de misericordia, que quiere salvar a todo aquel que se arrepiente. Tu palabra dice, Señor, arrepentíos y convertíos de vuestros malos caminos. Oh Dios, a ti la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén.